Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes acá. Una enorme alegría ver tanta gente joven formándose. Realmente es lo que necesitamos y me recuerda, mirándolos, justamente los años de juventud y de formación. Quería contarles que estoy aquí en Guatemala por segunda vez y me encanta su país, es hermosísimo. Y lo lindo de la avenida es que cada una de las veces, en este momento, por ejemplo, en Antigua hubo un encuentro regional donde participaron 7 países vecinos que se están formando en buen trato en la familia, una manera de prevenir justamente las situaciones de violencia hacia la infancia. Mi interés por este tema empezó hace muchísimos años. Pueden sacar la cuenta, pero yo tenía unos 17 años cuando trabajaba como líder, como, no sé cómo dicen ustedes, mentora o tutora en campamentos de niños y adolescentes. Y una noche, en una de las carpas, una niña de 9 años me refirió que estaba siendo abusada sexualmente por su abuelo. Eso marcó fuertemente mi vida, porque en ese momento era demasiado joven, no había terminado ni siquiera secundaria y no sabía para dónde agarrar. Pasó mucha agua abajo del puente desde ese día y tuve la posibilidad de escuchar muchísimos relatos más como el de esa niña, pero ya desde otro lugar, porque creo que, si bien yo ya tenía decidido estudiar medicina, que fue la primera carrera que hice, a la hora de decidir mi especialidad, decidir hacer el posgrado de psiquiatría pediátrica, de psiquiatría de niños y adolescentes, tuvo mucho que ver con mi deseo de trabajar con niños que han sido traumatizados de alguna manera. Y hoy quisiera compartir con ustedes como una ventanita de ese vasto tema que es cómo abordar las situaciones de violencia hacia los niños. Es un tema muy puntual, pero que recientemente me ha ocupado bastante a la hora de poder transmitir a psicólogos, docentes, educadoras, de qué manera podemos registrar las palabras de los niños para poder validarlas. De mi experiencia con trabajos en los distintos países de América Latina, el problema con las dificultades de defender a los niños frente a la justicia es igual. No sé, quizás ustedes son muy jóvenes y todavía no han tenido esa experiencia, pero créanme que es pero muy difícil defender a un niño que ha sufrido violencia, poder demostrarlo, poder comprobarlo, poder protegerlo. Por eso esto es un aporte que espero que les sea de utilidad y voy a ir contándoles en qué marco lo comparto con ustedes. Sí. Antes de comenzar, en mi afán por defender a los niños, yo hice una formación que es de perito, de psiquiatra forense. Esto no es una clase de de psicología forense, ni mucho menos, ¿está? Son aportes desde la práctica clínica. No es para que ustedes se transformen en peritos, porque los peritos hacen su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro aporte desde nuestro lugar. Segundo, para poder entender el tema del testimonio y cómo validarlo, tenemos que partir de algunas certezas sobre el abuso sexual en la infancia, que las voy a inmediatamente a pasar. Tercero, lo que tenemos que entender que esto es una herramienta más que nos puede ser útil a la hora de intervenir en situaciones donde constatamos violencia hacia un niño, una niña o un adolescente. Con estas premisas, con estos puntos de partida, ¿sí? Dije que partíamos de algunas certezas. Y acá, como tenemos un tiempo acotado, les voy a pedir que hagan un voto de confianza de que las certezas que comparto aquí son el resultado de la integración de varios estudios
y que son, las cifras que ponemos aquí, son iguales para toda Latinoamérica. Primero, el abuso sexual hacia la infancia es universal y democrático. ¿Qué quiere decir? Democrático entre comillas, que pasa en todas las culturas y en todos los medios socioeconómicos y culturales. Se tiende a creer que la violencia sexual hacia la infancia predomina en los medios socioeconómicos deficitarios. Lamentablemente, no es así. Y lamentablemente, en los medios más favorecidos queda más oculto porque son familias sobre las cuales hay menos miradas que sobre las familias vulnerables. Así que pasa hasta en las mejores familias. Hay un libro de una psiquiatra y psicóloga argentina, Irene Intevi, que hace 20 años fue un boom en Sudamérica, por lo menos, en el Río de la Plata. Ella escribió abuso sexual hasta en las mejores familias y denunció situaciones de violencia que habían permanecido ocultas en las mejores familias, en las familias en las que nadie pensaría que sucede algo así. Sí. Segundo, afecta entre un 10 y un 40% de la población infantil y adolescente. Ustedes dirán, entre un 10 y un 40%, porque ahí está incluido todos los tipos de abuso sexual, desde el exhibicionismo hasta la violación, ¿tá? Todo el espectro, desde el exhibicionismo, manoseo, pornografía, exhibición a pornografía, hasta el punto máximo que puede ser la violación. Sí. Esto es muy importante. El 85% de las personas que abusan de niños son conocidos, son próximos al niño o familiares de él. El 85%. ¿Sí? Solo el 15% son desconocidos. Y en esos casos vamos a ver que son sucesos puntuales, oportunistas, situaciones únicas, sueltas. Pero cuando se trata del 85%, en general es en el interior de la misma familia o del mismo hogar donde vive el niño y no es un hecho aislado. Se sucede reiteradas veces en el tiempo. Sí. El 95% de las personas que abusan de niños son del sexo masculino. ¿Sí? Y el 60% de las víctimas son del sexo femenino, pero un 40% son del sexo masculino. Saben que el abuso sexual en varones es menos denunciado que en niñas, porque se asocia al mito de que si un niño varoncito es abusado sexualmente, es como si ya su suerte estuviera echada y ese niño, su opción sexual va a ser la homosexualidad. Entonces la familia lo oculta. Por supuesto que es un mito absoluto, ¿no? Que un niño sea abusado no tiene nada que ver con la opción sexual que tenga en el futuro, pero se oculta con idea de protegerlo, de que nadie piense que por haber sido abusado sexualmente va a tener una opción sexual homosexual. ¿Sí? Más de la mitad de las víctimas tendrá consecuencias importantes en su vida. Y es verdad, pero también es verdad, y desde Claves, la institución que integro desde hace más de 20 años, tenemos siempre la perseverancia de pararnos desde la esperanza, ¿no? Es verdad que más de la mitad tendrá consecuencias, pero también es cierto que hay un porcentaje alto que si actuamos en tiempo y forma no va a tener consecuencias. Y hacia ahí es que apuntamos. Es todo lo que podamos hacer para evitar estas consecuencias. ¿Sí? Otra certeza es que los niños dicen la verdad en estas situaciones y cuando relatan lo sufrido, en un 90% de los casos ya es crónico. Ya hace mucho tiempo que sucede. ¿Sí? Otra certeza, no siempre manejada,
es que es normal que el examen físico de niños y niñas víctimas de violencia sexual sea normal, salvo que sea una violación flagrante. Un manoseo, sexo oral, exposición a pornografía, son formas de abuso sexual que no dejan marcas en el cuerpo. Y eso lo vamos a ver más adelante a la hora de pasar por un examen físico, un examen pediátrico o un examen forense, es bastante complejo porque los pediatras o los médicos forenses suelen consignar en la historia examen clínico normal. Cuando el juez lee eso, dice no hay abuso sexual. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos tratando de trabajar con pediatras, con médicos de familia, en que cuando consignan en la historia examen clínico normal, agreguen cómo es esperable en estas situaciones, ¿no? Y no que quede como que si es examen clínico normal no hay abuso, porque eso no es así, ¿sí? Bueno, y también, como dije hace un ratito, es una certeza que en nuestros países, y lamentablemente, seguimos sin marcos legales adecuados para regular esta situación y para sancionarla adecuadamente. Sí. Muy bien, estas eran las certezas. Ahora sí, vamos a ver si podemos ir acercándonos a la herramienta que hoy quisiera, a una de las muchas, una que hoy quisiera compartir con ustedes. Dentro de todas las herramientas que podemos tener para el abordaje de situaciones de violencia hacia niños y niñas, que nos permitan lograr una detección oportuna y actuar oportunamente, están lo que llamamos indicadores. Seguramente, si han estado en contacto con el tema en algún momento, saben de qué se trata estos indicadores. Pero, como el público es variado y desconozco la experiencia previa que tienen, voy a ahondar un poquito en eso. Antes, un poquito de historia. Ustedes saben que el estudio, digamos, sistemático de las diferentes formas de abuso y de violencia hacia la infancia tiene un gran impulso a partir de la década del 50. Ustedes son muy jóvenes, pero para los que somos de nuestra edad es nada, es ahí. Poco después nacíamos, ¿no? A lo largo de toda la historia, el tema sabemos que es viejo como la humanidad, pero a lo que me refiero es que recién en los años 50 pasa a ocupar un lugar fuera de lo exclusivamente social a lo que eran, por ejemplo, los manuales de pediatría, ¿sí? Henry y Ruth Kempe son dos pediatras norteamericanos que publican en 1953 un libro que fue un boom también, Síndrome del niño apaleado. Y es el primer manual pediátrico que habla de un síndrome, o sea, se incluye en la nosografía, es un diagnóstico, el maltrato por primera vez. Antes era una situación que se daba social, ¿no? Los únicos que sabían más de eso eran los forenses, a los que les llegaban los niños muertos, ¿tá? Por maltrato. Y estos son Ruth y Henry Kempe en su libro Niño abusado, y ellos, al describir síndrome del niño maltratado, por primera vez describen los tipos de lesiones que se veían en el maltrato, los tipos de fractura, los tipos de quemaduras de cigarrillos, machucones. ¿Cómo le llaman ustedes a los moretones? ¿Machucones? Moretones en distinto grado, distintos colores. Yo tenía un profesor de cirugía pediátrica que decía que la inteligencia de los niños se mide por la cantidad de moretones que tiene de la rodilla para abajo. Quiere decir, un niño que tiene moretones es un niño que juega mucho, es un niño sano. Pero acá, cuando vemos moretones en todo el cuerpo, ese niño no es un niño que se hizo moretones por jugar. Y eso lo consignan los Kempe. Pero no dejaban de ser indicadores, síntomas y signos físicos. Físicos. Sí. Posteriormente,
otras disciplinas como la sociología, como la psicología, aportaron, enriquecieron esta visión de los Kempe, diciendo, bueno, hay otras lesiones que no son visibles y también son lesiones. Introducen el concepto de daño psíquico, que el abuso y el maltrato producen, además de lesiones físicas, daño psíquico. Y eso enriqueció entonces la mirada integral de las consecuencias del abuso en la infancia. Sí. Es un sociólogo, David Finkelhor, y es el seguidor de los Kempe. Después que ellos terminaron con sus investigaciones, él continuó, vive aún, David Finkelhor. Para nosotros, para el equipo de Claves, sus estudios han sido como fundamentales. Cuando ustedes recibieron un folleto, cuando hicimos el diseño de todos esos materiales, la base teórica la tenemos en este señor, en todo lo que él investigó sobre los factores protectores y los factores de riesgo de niños y niñas en situaciones de violencia. ¿Sí? Bueno, entonces, aparece el concepto de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son señales, son síntomas y son signos. Síntomas, entendemos por síntomas las cosas que les pasan a las personas y las cuentan. Me duele la cabeza, ¿no? Es un síntoma. Si tú me decís me duele la cabeza, yo no puedo ver tu dolor de cabeza, te escucho y tú me lo contás. Pero no es así, pero si yo te viera pálida, tu palidez sería un signo, porque es objetivable, yo lo puedo constatar mirándote. Los indicadores son síntomas y signos que se ven en lo físico, en lo psíquico y en lo comportamental, que evidencian diferente grado de especificidad, con diferente grado de especificidad, las consecuencias de un hecho traumático. Seguramente ustedes estudiaron en química lo que son los reactivos indicadores. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿No? En el plan de estudio del Uruguay, en cuarto año de escuela, se hace una experiencia cuando se estudian los alimentos, y yo siempre me acuerdo cuando estudiaba los indicadores, dije, esto es igual que la papa, que lo había aprendido en la infancia. La hipótesis es que la papa tiene almidón, pero que no lo vemos, está en la papa. La papa le llaman papa, ¿no? Sí. Entonces, por las dudas, perdón cuando uso términos que no. Cortábamos la papa y usábamos unas gotitas de Lugol que habíamos aprendido que era el reactivo indicador del almidón. Entonces, la papa blanca le poníamos 2 gotitas de Lugol, que era marroncito, y la papa se ponía violeta. Eso quería decir que ahí había almidón. Y después nos enchastrábamos todo con la papa violeta, hacíamos de todo. Pero eso es una sustancia que señala que ahí hay algo escondido, ¿no? Ese es el indicador. Los indicadores de abuso sexual son conductas, son emociones, son aspecto físico que nos llaman la atención y nos dicen, ahí puede haber abuso o maltrato. Esos son los indicadores. Bueno, es evidente seguramente para ustedes, por lo que venimos diciendo, que cuando se trata de maltrato físico o negligencia, abandono, descuido, los indicadores suelen ser más fáciles de ver. Un niño desnutrido, un niño en condiciones de desabrigo, de desamparo, con moretones por todo el cuerpo, con otras marcas, tiene indicadores de estar siendo violentado físicamente. Pero esto no es así en el caso de la violencia sexual, del abuso sexual. Situación en que es, como vengo diciendo, excepcional encontrar signos físicos, excepcional. Y no siempre, cuando aparecen, no siempre son específicos, porque pueden aparecer algunas señales si el niño fue forzado,
pero puede haber sido forzado por otra razón. Eso no nos... que tenga machucones en la cara interna de muslo, como que le forzaron la apertura de sus piernitas, puede haber sido por otra cosa. Entonces, nosotros podemos estar seguros, pero ¿cómo demostramos que fue para abuso sexual? Así que es bastante difícil encontrar signos físicos, indicadores. Y entonces llegamos al encuentro de hoy. El principal indicador de abuso sexual es el relato que hace la niña o el niño victimizados, al que pocas veces se escucha. Sin embargo, dice Irene Intevi, la autora que les mencioné en el libro Abuso Sexual Infantil en las Mejores Familias. Sin embargo, conviene reiterar que a pesar de su especificidad, se entiende lo que es específico, ¿no? Cuando un niño se hace pichí, es un indicador no específico, porque se puede hacer pichí porque es el pipí porque nació un hermano, porque se mudó, porque los padres se divorciaron o porque está siendo abusado sexualmente. Es inespecífico. Puede hacerse pipí por 50 cosas. Bueno, cuando un niño relata que está siendo abusado, es altamente específico, es un indicador específico. Si una adolescente queda embarazada sin novio a la vista, es un indicador específico que alguien abusó sexualmente de ella. Es innegable, es incuestionable, no se puede negar. Eso quiere decir específico, ¿tá? Y pocas veces es tomado en cuenta. Entonces, y acá estamos para eso, ¿cómo podemos hacer? ¿O qué podemos hacer? Cada uno de ustedes que se está formando como psicólogo clínico, tengo entendido, ¿no? Y a su vez, los maestros, los educadores o quien quiera que esté en contacto con niños, niñas y adolescentes en algún momento de su vida, ¿cómo podemos ayudar desde nuestro lugar, sin ser peritos, sin ser especialistas, pero sí aportando de la mejor manera para volver confiable el relato de un niño que refiere haber sido violentado? Entonces, para poder ingresar en esta tarea de qué puedo hacer yo para validar el relato de un niño, lo primero que podemos hacer es ponernos dos lentes que nos dan perspectiva, lentes de mirar, importantísimas. Primero que nada, los lentes de los derechos, la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. Los niños tienen derecho a ser oídos, pero tienen derecho a ser oídos como niños. Tienen derecho a que entendamos que la forma en que nos hablan no es la forma de un adulto. Un niño nunca te va a venir a decir, ¿sabes que quiero hablar contigo? Tengo un problema terrible, ¿me podés ayudar? Nunca. Va a estar jugando contigo y te va a decir, mi papá es malo. Y va a seguir jugando. Y si vos no le preguntás, ¿por qué? Y te puede decir qué es lo que le está pasando, no te vas a enterar. Entonces, la perspectiva de derecho a ser escuchado es que tenemos que tener la oreja abierta a la palabra de los niños. Y la perspectiva evolutiva, que tenemos que conocer de desarrollo de niños y niñas. Saben que las veces, que son muchas a lo largo de todos estos años, que he tenido que comparecer en una audiencia para defender la situación de un niño víctima de abuso, he constatado una y otra vez el desconocimiento absoluto y total que tienen los jueces, los fiscales, de desarrollo de niños. Desconocen las etapas evolutivas por las que pasa un niño. Y cuando te preguntan, por ejemplo, para ilustrar esto, ¿pero cómo dice usted, doctora? ¿Por qué si esta niña tiene 10 años habló ahora y si el abuelo la abusaba a los 5, por qué no habló a los 5? Porque a los 5, señor juez, ella creía firmemente en lo que su abuelo querido le decía que era un juego. Y a los 10, cuando se dio cuenta que no era un juego, lo contó. Porque el pensamiento de un niño de 5 años no es igual que el pensamiento de un niño de 10. Porque el niño de 5 años tiene pensamiento mágico y crea pie juntillas en los reyes, en Papá Noel y en el abuelito, en todo. Y un niño de 10 años es un prepúber que está saltando al pensamiento hipotético deductivo y cuando mira para atrás y se da cuenta de lo que pasó, entiende
de una manera diferente. Por eso es tan importante saber cómo piensa un niño en cada etapa, cómo habla un niño en cada etapa, porque eso es el arma número 1 que tenemos para protegerlos. Y de eso sabemos nosotros más que el Poder Judicial, mucho más. Ojalá. Sí, dice el anterior, hace salsa. Perspectiva de derechos repasando. El derecho a ser oído, dice el doctor Carlos Rosansky, es un juez argentino que ha hecho mucho por la infancia y hemos tenido el privilegio de hacer algunos cursos con él. Y él es el que alienta a psicólogos, a educadores, a pararse en los pedales diciéndoles: ustedes saben más que nosotros, él es juez, más que nosotros de niños, tienen que enseñarnos, tienen que poder pararse adelante con fuerza y decir: de esto sabemos nosotros. El derecho a ser oído, dice Rosansky, consiste en crear las condiciones para que una criatura pueda expresarse. Si esos espacios no son generados, se viola el derecho de esa criatura a ser oída. Y él se refiere que a nivel del Poder Judicial, creo que en Guatemala están igual que nosotros, por lo menos el intercambio que he tenido con los compañeros que tenemos ahora en el encuentro, no hay espacios amigables para hacer entrevistas con los niños en el Poder Judicial. No hay espacios amigables que nos aseguren que no se va a encontrar con la persona que abusó de ellos en la puerta del juzgado y va a quedar bloqueado de miedo y no va a querer hablar. No hay espacios amigables y eso es no respetar el derecho a ser oído adecuadamente. Y miren qué paradoja. A mí me gusta mucho investigar sobre la etimología de las palabras. Y los niños pueden dar testimonio, los niños pueden hablar, pero cuando voy a ver qué quiere decir testigo, viene del griego mártiros, que significa aquel que da la voz, aquel que dice. Y cuando voy a ver qué quiere decir infancia, viene del griego infans, que significa el que no habla, el que no tiene voz. ¿Hablan los niños? Hablan, pero para los griegos parece que no importa nada lo que digan. Que hablen lo que quieran, porque total, no interesa. La perspectiva de derechos implica que lo que el niño habla es importante, es muy importante. Tiene derecho a hablar, a ser escuchado con orejas que escuchan las voces de los niños y a que sus palabras tengan valor, a que no sea tomado como que no importa lo que diga porque es un niño. Sí, perdón. Y la perspectiva evolutiva, decíamos, conocer en profundidad el desarrollo normal y las características propias de cada etapa, es una importante herramienta para defender la palabra de los niños. Y comprender cómo afecta el trauma al normal desarrollo es poder, como dije antes, defender ante un juez una situación que puede no ser comprendida. Por ejemplo, ¿cómo afecta el trauma? Una niña que es crónicamente abusada en su familia, cuando llega a la adolescencia, es frecuente, si no se ha intervenido, que una de las posibilidades, no es siempre así, pero una de las posibles consecuencias es que su personalidad se vea severamente afectada, porque es muy difícil tolerar que quien te tiene que cuidar te haga daño. El cerebro viene programado, diseñado para que yo me apegue con mis cuidadores, y cuando ese cuidador, del cuidador que me tiene que cuidar, viene la violencia, el cerebro queda desorientado. Entonces es frecuente las conductas promiscuas, las conductas disociales, las mentiras, las fugas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando un adolescente se anima a hablar, y esto que le digo son todos casos reales, este último era un adolescente de 14 años que le cuenta a su madrina durante el viaje de su madre y su padrastro, que era quien abusaba de ella, que estaba siendo abusada desde los 8 años. Cuando concurro a la audiencia,
los abogados defensores de la persona que abusó del adolescente hacen un alegato de la calidad humana del señor que abusaba del adolescente y dicen algo así como: mire si va a ser cierto lo que esta adolescente dice. ¿No ven que es promiscua? ¿No ven que es mentirosa? ¿No ven todas las cosas que hace? O sea, querían demostrar la inocencia de la persona que abusó, defenestrando al adolescente, que tenía todas esas conductas porque él había abusado de ella. O sea, eso era la consecuencia del abuso. ¿Se entiende? Por eso, conocer los efectos del trauma nos tiene que permitir decir, no, todo esto es el resultado del abuso sexual crónico. Lo que a este adolescente le pasa no tiene nada que ver, es lo que le sucedió, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Lo que está diciendo lo único que hace es confirmar que todo esto que vemos es por esa causa. Porque lo primero que yo como médica psiquiatra hago cuando me consultan por un adolescente con alteraciones conductuales, con fugas, con mentiras y robos y conductas promiscuas, lo primero que pregunto es qué está pasando. Y la mayor parte de las veces detrás de eso hay una historia de violencia crónica. Así que eso es el indicador que se enciende. Sí. Entonces, estamos tratando de demostrar que el testimonio de los niños es un indicador confiable. Los niños que relatan espontáneamente lo sucedido, con palabras propias, en una forma esperable para su edad y su nivel de desarrollo, y esto lo dice esta investigadora, Glaser, que hizo un estudio donde siguió una población de niños durante 20 años que habían sido abusados sexualmente, que habían dicho ser abusados sexualmente, y que 20 años más tarde confirmaron que lo que habían dicho 20 años antes era así. 95% de las veces se confirma la denuncia. Habitualmente decimos, y lo vimos en las certezas, los que trabajamos con niños, sostenemos que sobre estos temas los niños no mienten. ¿Los niños mienten en general? ¿Mienten? ¿Mienten así en general? Son terribles mentirosos, sí, mienten muchísimo. Nos sacan apuntes a nosotros, que mentimos todo el tiempo, y ellos aprenden a mentir. Una vez una maestra que respeto mucho por su sabiduría, cuando estábamos hablando de esto, si mienten o no mienten, dice, pero ¿sabes qué? En mis 30 años de maestra he comprobado que los niños mienten para salir de un problema, nunca para meterse. Y tiene razón. Sí, es verdad que los niños mienten, ¿no? Pero sobre estos temas, cuando un niño dice que algo está pasando, tenemos que parar la oreja, porque en un 95% de las veces no están mintiendo. Sí. Bueno, pero si estamos tratando de demostrar que sobre estos temas los niños no mienten, tenemos que tener algunos elementos que nos permitan demostrar la credibilidad de ese relato. ¿Sí? Deberemos todos nosotros poder explicar con claridad por qué un testimonio de un niño es creíble o no. Y por ello tenemos que apoyarnos en algunos criterios, y los que vamos a compartir hoy son criterios muy generales, de autores muy reconocidos, pero que es importante que los tengan como respaldo, ¿no? Para apoyarse. Uno puede decir, es creíble porque yo digo. Sabemos que no es así, que justamente nos tenemos que basar en una evidencia y en un respaldo de estudios previos. Tenemos que apoyarnos en lo que los estudiosos de esas situaciones nos dicen. Y tenemos que distinguir dos situaciones. Primero, porque seguramente ustedes lo van a pensar, no siempre el niño viene a nosotros, como dije en el juego ese que dice, a decirnos me pasa esto. En general, tiran una pista y si estamos atentos y preguntamos, podemos llegar a lo que está sucediendo. Pero también es cierto que no siempre somos nosotros
médicos, psicólogos, maestros, educadores, a los que los niños se dirigen. A veces se dirigen a una persona de su confianza, que puede ser su abuela, yo soy abuela, así que somos lo más, que en general el niño busca como una figura de apego confiable, puede ser su madrina, como en el caso de la adolescente de 14 años que les dije, una hermana mayor, un líder, un catequista, una persona de confianza a la que el niño le cuenta, o el catequista o el educador o el maestro se da cuenta, el niño le cuenta, y en realidad quienes vienen a la consulta psicológica o médica son esa persona, la madrina, digamos, con el niño o sin el niño, y dice, vengo a decirle que él me dijo ta. Entonces es como un tercero que nos cuenta lo que el niño le dijo. Y otro es el relato directo del niño recogido por nosotros. Sea cual sea la situación, si es directamente del niño o de una persona cuidador primario del niño, el filtro por lo que vamos a pasar las palabras es el mismo. ¿Está? Vamos a preguntarle a esa abuela, decime exactamente qué fue lo que el niño te dijo, con las palabras que él te lo dijo, porque eso es lo importante, registrar exactamente las palabras que el niño dijo y no la interpretación de esas palabras. Por ejemplo, yo voy a tratar de ser poco mórbida, pero ustedes son todos estudiantes universitarios, y los relatos de los niños son relatos de niños. Una niña que relata que jugaba con el abuelo al juego de la manguera de agua blanca. Uno puede interpretar y decir, el abuelo se masturbaba mientras jugaba con la niña y eyaculaba y el semen blanco. Era exactamente eso lo que pasaba. Era eso. Pero había que... Y una niña pequeña, ese relato es así. Las palabras, cada una de esas son una perla, si las dejamos tal cual las dijo, porque con una inocencia propia de esa edad, dice el relato del juego al que había sido invitada y que ella lo jugaba como un juego, porque así lo viven los niños pequeños, es un juego. Y lo que describe es lo que ella veía, y así debe ser registrado. No el abuelo tenía eyaculaciones delante de la niña, porque eso es lo que nosotros inferimos. Pero lo que la niña dice debe ser registrado para que tenga valor tal cual lo dijo. ¿Sí? Bueno, entonces, y acá vamos ya llegando al corazón del tema. Ante el relato de un niño, si alguna vez les toca, y seguramente se dediquen a lo que se dediquen, en algún momento les va a tocar de costado, de frente o de atrás, como ciudadanos, como personas, como madres, como hermanas, como primas, como tíos, como lo que sea que estén. Ante el relato de un niño, y para poder defenderlo y validarlo, hay que tener en cuenta, y yo hice una listita muy sencilla, de estos puntos que vamos a ir viendo uno por uno. Edad y nivel de desarrollo del niño. Si un niño viene y cuenta, el tío, una niña de 8 años, mi tío quiere que juegue con él a cosas que no me gustan. ¿Está? Una niña de 9 años. ¿Es un relato de una niña de 8 o 9 años? Sí. Sí. Con un nivel de desarrollo normal de una niña puede decir eso. Puede venir y decir, un niño más pequeño, ¿qué diría? Niña de 5 años a la salida de la escuela, de la mano de la abuela. Mi papá es malo, lo que yo te decía. Y la abuela le pregunta, ¿cómo va a ser malo tu papá? Sí, es malo, insiste. Y era el momento, ¿no? Se ve que ella había elegido ese momento. Porque me quiere hacer cosas que a mí no me gustan. ¿Está? Y ahí cuenta contactos sexuales abusivos que su padre intentaba tener con ella. Y, bueno, en el relato de esa niña pequeña es lo que encontró y lo que pudo decir. Sucede en todas las edades, pero hay franjas donde la incidencia es mayor. 8 o 9 años en las niñas es una edad de gran incidencia del abuso sexual. 5 o 6 años en los varoncitos es la edad, y después en la pubertad vuelve a feminizarse las cifras, ¿no? Entonces, la edad y el nivel de desarrollo. Cuando la escuchamos, tenemos que escucharla con la oreja de la edad que tiene.
Los niños de 5 años hablan así, los niños de 4 años hablan así, sí. Entonces, punto a favor. ¿Tá? 2. ¿En qué escenario fue violentado? ¿Qué sabemos nosotros de las certezas? El 85% de las veces es cercano al niño, familia o próximo. Así que la niña me dice, mi tío me hace algo que no me gusta. Y vos le preguntás dónde, y te dice, en mi casa, cuando todos duermen la siesta. Vos vas a decir, anda, mirá si va a ser el tío en la casa. O vas a pensar, sí, esto se acerca a lo que yo sé. Yo sé que el 85% de los casos es un amigo del niño próximo y que es en la casa. Así que me voy aproximando, que si la niña dice que fue por alguien querido y en su casa, o en la casa del vecino, o en la casa del abuelo, es un factor que está respaldado por las cifras que vimos como certezas. ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el agresor? Lo mismo que dije recién. Si me dice mi papá, me voy a asustar y voy a decir, mira si tu papá, voy a consignarlo y voy a entrar a sumar puntos. 9 años, con palabras bellas, la persona que abusa es su papá, es en la casa, todo coincide con lo que sabemos que es lo más frecuente en el abuso sexual. ¿Durante cuánto tiempo? Sabemos también que en el 90% de las situaciones, cuando le preguntamos al niño, ¿y eso pasó una sola vez? No, muchas veces. Vamos a hacer otro clic, porque es así, porque pasa muchas veces, ¿no? Y eso nos va a ir orientando hacia que lo que ese niño está diciendo está dentro de lo que es la realidad del abuso sexual en la infancia. ¿Sí? Y antes de seguir con las otras preguntas, estos autores españoles, Cantón y Cortés, dicen con respecto al relato del abuso sexual, que la posibilidad que los niños cuenten sobre una situación de abuso está muy relacionada, y es lógico, y ustedes se van a dar cuenta, con quién es la persona que abusa de ellos. ¿Qué parece más fácil de contar? ¿Cuando es un conocido o cuando es un desconocido? Desconocido, ¿no? Cuando es un desconocido, que es alguien fuera de casa, que en general son situaciones puntuales, es bastante más fácil que cuando es mi papá, que está haciendo algo conmigo que yo no termino nunca de entender qué es lo que es, porque lo amo, porque es mi padre, y lo odio por esto que está pasando. Entonces eso me genera una ambivalencia tan grande que me resulta muy difícil contar lo que me pasa, ¿sí? Sí. Si es violentado por un desconocido, entonces es bastante más fácil que cuente. ¿Y saben lo que sucede acá? Todos se ponen del lado del niño, porque es alguien extraño, entonces se puede poner, ¿cómo se llama eso? Proyectar la culpa afuera. El culpable es ese que lo agarró, es ese que lo tocó, es ese que lo manoseó. Y toda la comunidad y la familia protegen al niño. Pero, si esto sucede dentro de la familia, en general sabemos que es en forma crónica y ya se producen fenómenos en el psiquismo del niño que hacen que sea muy difícil poner en palabras lo que sucede. De los fenómenos más comunes son la negación para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir tengo que negar que esto que pasa es malo porque si no, no aguanto. La acomodación, lo llevo adelante como puedo. La disociación, esto es una cosa y mi vida es otra. Y por supuesto una gran confusión que es lo predominante. Volviendo a las preguntas. Circunstancias de la revelación. ¿Dónde y a quién? Ya vimos la edad, el escenario, quién es el agresor, durante cuánto tiempo. Sabemos que lo frecuente es en el ámbito familiar, por alguien cercano y crónico. El relato de un niño o de una niña se vuelve un recurso clave si se da en estas circunstancias. Este es un trabajo que hizo la doctora Laura Viola, que fue por años la catedrática de psiquiatría pediátrica en Uruguay. Y les quiero aclarar también, contarles
que estos cuadros que elegí para ilustrar la presentación son de Mari Cassatt, que es una mujer impresionista, y hay otros que son de Petrona Viera, que es una pintora uruguaya, y ambas pintan situaciones de la vida doméstica, justamente porque es en ese contexto donde sucede y donde se devela las situaciones de abuso. Los preescolares revelan la situación en forma accidental. Quiere decir, en circunstancias domésticas, dejan caer información y comparan la situación que están viviendo con la expresión o la cara del que escucha. Por ejemplo, niño de 4 años. Su papá, escena bien doméstica. Al fin del día, la madre cocinando con una bebé chiquita, el papá bañando a su hijo de 4 años. En una, le llaman pileta, palangana, bañito, bañera, en una bañera, y el niño, con su papá, dice: papá, tú no me vas a poner el dedo en la cola como Menganito, ¿no? Y el padre, ploc. Menganito era el profesor de natación del colegio. ¿Tá? ¿Qué hizo ese niño? Fíjense la inteligencia y la sensibilidad de los niños, ¿no? Estaba confundido con lo que pasaba en el agua, en la piscina. Pero él ahí estaba con su papá, su figura de apego, confiable, con quien tenía un vínculo confiado, claramente, con quien tenía contactos físicos saludables. Por eso paso el aviso, ojalá tuviera más tiempo para hablar más de esto, de lo importante que son, lo protectores que son los cuidados amorosos que les damos a los niños, porque los niños pueden distinguir, si tienen ese catálogo escrito en la piel, cuando un contacto no es tan bueno como el de mi papá. Y este niño, en agua calentita, igual que la piscina, con su papá, que era varón, en una situación de baño. Nosotros tenemos una expresión en Uruguay que es tira verde para recoger maduro. Es decir, tira algo a ver qué pasa, a ver qué dice el padre. El niño dice: vos no me vas a hacer esto, ¿no, papá? Y es una manera de decir: aquello no es lo que hay que hacer, ¿verdad? Esa situación fue una situación de abuso que se dio en varios niños, que se pudo resolver, porque en general las personas que abusan sexualmente del niño no abusan de uno, sino de varios, y varios niños, felizmente, de un medio de muy buen cuidado hacia ellos, pudieron dar cuenta de esto a varias de sus familias, y entonces eran varios niños testimoniando lo mismo, ¿no? Testimoniando lo mismo. Un niño de 5 años, sus padres separados y su padre teniendo contactos abusivos con él, que la mamá estaba tratando de enseñarle a respetar la privacidad muy adecuadamente. Entonces entra al baño y cierra la puerta y digo: voy al baño, tú te quedas afuera. Y el niño paradito en la puerta le dice: mamá, ¿tú no precisás que yo te ayude a lavarte la cola? Le llaman cola a la cola y a la vulva, cola y colita, ¿no? En Uruguay es el nombre, ya sé todos los nombres que usan por acá porque me hice experta últimamente. Porque a papá yo lo tengo que ayudar a lavarle el pito. Y ahí también, igual que el otro, ¿cómo es esto? Mi padre me lleva con él al baño y yo tengo que participar en esto de tocarlo, de lavarlo, y me dice que lo tengo que ayudar, y mi mamá me dice que esto es íntimo. Hay algo que no me da. Esa es la manera que hablan los niños. Es esa la manera. No van a venir a decirme: mi papá me abusa. Pues tiene 5 años. Va a tirarnos esas pistas que nos van a tener que encender la mente para decir: este niño dice con mucha inocencia estas cosas, ¿no? Y así es. Así que acá está una mamá medio sacándole los piojos, otra lavándole los pies. En esas condiciones ahí sueltan información, ¿no? Y los escolares, los niños un poco más grandes, y los adolescentes en general eligen a alguien de su confianza, y eso nomás, o a un par o a otro igual, para contarle lo que les está pasando. Por ejemplo, esta adolescente que les conté de 14 años, que eligió a su madrina, alguien de su confianza, y le contó. Otro suceso que tuvo lugar en Uruguay y fue
Salió en todos los diarios, así que lo puedo contar, y además estoy en otro país, pero siempre trato de respetar la intimidad de mis pacientes. Pero esto fue una situación que se dio en un hogar de niños de una iglesia, de la Iglesia Reformada Alemana, en un departamento que es el departamento de Colonia, que es un departamento muy floreciente y muy lindo de Uruguay. Y era un hogar de niños de larga trayectoria. Allá tenemos una institución que regula los hogares, que es el Instituto del Niño y el Adolescente, que el pastor y la señora, que eran los directores de ese hogar, y tenían un grupo de niños que había crecido, recibieron el señalamiento de que tenían que aumentar el número de educadores. Y entonces contrataron, por suerte, a un matrimonio de educadores para que fuera a trabajar al hogar, que tenían una niña de 9 años, muy saludable y muy lista, muy inteligente. Por supuesto, los niños se hacen amigos de otros niños. Y la niña que vino con sus padres a trabajar al hogar se hizo amiga de otra niña institucionalizada. Una niña que le cuenta a otra niña. Una niña de 9 años que le cuenta a la otra niña que todas las noches el papá, como llamaban al director del hospital, del hogar, entraba a su habitación, le bajaba el pijama y la tocaba en el cuerpo. Que ella se hacía la dormida, típico. Además pasa esto, cuando uno escucha, después de muchos años, es algo increíble lo que sucede. Uno escucha los relatos de los niños y tiene la impresión de que ya los escuchó, porque es tan típico todo lo que cuentan, tan típico, que vos decís, esto yo ya lo escuché, ¿no? Y la niña saludable, digamos, la otra también era saludable, pero estaba siendo abusada, ¿no? Le cuenta a su madre y a su padre y se arma una batahola. 35 mujeres de ese hogar, de distintas edades, dieron testimonio, venían de abajo de las piedras, salían, que habían egresado a los 18 años, nunca más habían vuelto y volvieron para decir que a ellas también les había pasado. Esa es otra cosa como típica, ¿no? Que el que establece un vínculo de abuso lo repite en otras situaciones. Pero una niña también puede escuchar a otra niña. Otra situación reciente, muy dolorosa. En Uruguay, desde hace unos años, los niños tienen una tablet, todos los niños que van a la escuela pública. 2 niñas de 10 años. Amigas. El padre de una de ellas abusaba sexualmente de la niña amiga y vecina. Y la niña finalmente se anima a decirle a su amiga lo que su padre le hacía. Es terrible, ¿no? Es muy doloroso que la amiga le dice, no nos van a creer, si vos te animás, yo te filmo con la ceibalita, con la tablet. Entonces se escondió y presenció cómo su padre abusaba a su amiga, la filmó. Pero lo dramático de esto es llegar a eso porque tienen la convicción de que no les van a creer si lo cuentan, ¿no? Nuevamente, una niña que salva a otra niña. Sí. La otra. Bien, y por último, el contenido del relato. Recién vimos en qué circunstancias y a quién le cuentan. Y ahora vamos a detenernos en qué son las palabras que están en ese relato. ¿Sí? Ahí está. Y al valorar la credibilidad de un testimonio, tenemos que tener presente el contenido en sí y algo muy importante que son lo que llamamos detalles contextuales. Sí, con respecto al contenido. En general, el contenido del relato da cuenta de incidentes múltiples, y ya sabemos que eso es así en el 90% de los casos. Siempre cuentan los niños que fue más de una vez. En general, son capaces, especialmente los más grandes, de contar que el acercamiento fue progresivo. Por ejemplo, primero me mostró una película
y es una película pornográfica. Después me dijo si quería hacer lo mismo que estaba ahí. Después lo hicimos con la ropa puesta. Después lo hicimos sin la ropa puesta. O sea que triqui, 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 triqui. Hay un acercamiento progresivo a la intimidad cada vez mayor. En general, la mayor parte de las veces, si uno pregunta por qué no lo contaste antes, cosa que hay que saber muy bien cómo preguntar para no culpabilizar al niño, ¿no? ¿Lo contaste antes? No. ¿Por qué? Porque él me dijo que era un secreto, que yo no lo podía romper. Porque él me dijo que era un secreto entre los dos. Eso es, cuando escuchen eso, rompe los oídos. Es de libro que eso que está diciendo es así. Porque los niños no leen los tratados, ¿no? Y cuando eso aparece, es realmente ese diálogo es el que puede haber tenido un niño con la persona que abusa. Los detalles de conductas sexuales que son descritos con palabras de niño. Lo que les dije de la manguera del agua blanca es una conducta sexual descrita por el niño con palabras de niño, pero la describe, ¿no? Y los detalles colaterales. Sí. Es importante y solamente se ve en los relatos de los niños que los relatos tienen detalles que solo un niño puede incluir. Detalles que muchas veces son poco frecuentes o son superfluos, que a ningún adulto le interesaría decir. Y eso tengo una razón para insistir en esto. Y también detalles sensorio-motores. Y voy a explicar ahora a qué me refiero. Hagan un ejercicio. Piensen en su infancia, en algún evento impactante, por lo bueno o por lo malo. Cuando tienen 4, 5, algo que pasó, lindo o feo. Y traten de imaginar y evocar, no imaginar, si pueden recordar algún detalle en particular de lo que tenían puesto ese día, de cómo estaban peinados, de qué había en la casa, de que se hacía frío o calor, de que habían comido. ¿Encuentran alguno? Fuerte. La ropa favorita que tenías puesta en un momento especial, ¿no? ¿Qué zapatos tenías puestos? Yo siempre recuerdo la noche de Reyes, el 5 de enero, que es la tradición española. Para nosotros es el día que nos dejan regalos a los niños. Dejamos los zapatitos y me acuerdo de mis pies con chancletas cuando llegué y encontré una muñeca enorme que era lo que yo había pedido. No me puedo olvidar de eso, pero me veo mis pies con las zapatillas que tenía puestas. Además de eso, ¿no? Eso solo un niño lo puede recordar. ¿Por qué insisto en esto? Porque también nos vamos a encontrar con personas que justamente van a tratar de ir para exactamente al lado contrario que vamos y van a intentar decir que el testimonio de los niños se lo metió la madre en la cabeza porque no quiere al padre y para sacárselo. Una vez cada 10 millones es así, pero ¿saben qué? Cuando es así, cae por su peso. Los niños no sostienen un testimonio que no es el propio y cualquier persona más o menos avesada inmediatamente sabe que esas no son palabras de niño, que no son del nivel de desarrollo del niño y que no son las cosas que un niño elegiría para contar. El síndrome de alienación parental, que ya nunca estuvo en la nosografía y ya se sacó de la bibliografía porque la persona que lo describió después quedó en evidencia que era un abusador sexual, o sea que no era muy creíble. Es algo que nos pasa mucho en las audiencias y el juez nos pregunta, ¿cómo sabe usted que esto no se lo dijo la madre para que lo dijera? Y ahí es donde nos tenemos que parar en los pedales nosotros. Si no, señor juez, el niño que estaba en la puerta, la madre no le dijo nunca decir que vos le decías a tu padre que tenía que limpiarlo. El niño lo relata espontáneamente, no es algo que una madre vaya a ponerle al niño no solamente las palabras, sino el contexto en que se dio. Pero es importante porque pasa que inmediatamente nos apretan contra la pared para decirnos eso. Otra es
¿Usted está absolutamente segura de que eso es así? Y es 100% te dicen. Entonces vos quedás apretado. Y una respuesta que aprendí después de mucho es: señor juez, mire, yo hace 25 años que escucho y estoy en contacto con niños, niñas y adolescentes. Un cirujano, porque los cirujanos vieron que son más respetados, todos los que estamos en el área psi somos medio de... Un cirujano experimentado que ve pasar por la puerta a un niño que está un poquito inclinado para la derecha, que tiene fiebre, que tiene dolor, no precisa ni tocarlo para saber que tiene una apendicitis. ¿Sí o no? Después lo toca y su manito, antes de operarlo, ya dice: esto es una apendicitis. Bueno, para nosotros los que estamos acostumbrados a escuchar las palabritas de los niños, es lo mismo, es como tocarle la panza a un niño con apendicitis. Las palabras, lo que dice, los detalles, los hemos escuchado muchas veces. Entonces nuestro oído está avesado como el de cualquier clínico a cualquier sintomatología. Y tiene que tener valor esa experiencia clínica de haber escuchado tantos niños y poder consignar que eso que vemos es lo que habitualmente se ve en los niños que han sido víctimas de abuso. Sí. Y acá no se ve mucho. Aquello es una bombachita rosada con unos elefantitos, con unos animalitos. Y esto es un jabón amarillo. Los dos, para mí, son emblemáticos de dos situaciones de abuso sexual en dos niños pequeños. Una niña que refería que su tío abusaba sexualmente de ella, y el detalle que ella recordaba es que tenía puesta la bombachita de los elefantitos rosados. Eso es lo que ella recordaba. Y el otro es un niño del cual aprendí muchísimo. Ese niño era un niño uruguayo que vivía en el exterior, en Noruega, con su madre. Su padre era noruego, de un medio socioeconómico muy alto, hasta en las mejores familias, ingeniero. Y el niño un día en la mesa, 4 años, le dice a su mamá: mamá, papá me lava la cola con el jabón amarillo, me mete el dedo en la cola y me duele. Me duele. Palabra clave. Y la mamá, en ese momento, como suele pasar muchas veces, empieza a sumar la cantidad de incógnitas que tenía, de cosas que había visto y no le cerraba la cuenta. En ese momento, cuando le escucha, le hace clink, 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 le cae todo, toma al niño y se viene para Uruguay. Fue una lucha de titanes, porque los vikingos de Noruega querían llevarse el niño, así que vinieron con lo opuesto. O sea, yo lo vi siendo psiquiatra de salud pública, porque vino a atenderse en salud pública porque no tenían nada. Se habían venido con lo opuesto. Cuando tuvimos que hacer la defensa, y eso les va a pasar a lo largo de su carrera y se van a acordar de mí, cómo en los momentos de urgencia se nos conectan todas las neuronas juntas y conocimientos que teníamos sueltos por ahí vienen a nuestro auxilio. Así me pasó con este niño y el detalle del jabón amarillo. Porque cuando me tocó defenderlo fuimos con la pediatra, la médica de familia, porque había que demostrar que el mejor lugar para el niño era quedarse en Uruguay y no irse allá. Y hablé del detalle, del testimonio, ya llevábamos como 2 horas de audiencia y de repente la jueza me hace una pregunta, que es les quiero regalar hoy a ustedes. ¿Cómo sabe usted que lo que el papá le hizo al hijo no era una maniobra brusca de limpieza? ¡Ping! Ya 2 horas hablando estaba, tenía que contestar esta pregunta. ¿Cómo sabía yo? Y ahí me vino la teoría del apego, que otro día que venga hablamos. Factor de enorme protección para los niños. El apego seguro. Un niño que había sido violentado previamente por su padre, con caricias, la mamá iba y lo encontraba con la ropa baja en la cama, el papá tenía fotos del niño desnudo en el celular, ella no entendía por qué. Y en ese momento, ese niño que dice, me duele. Y yo recordé
y seguramente ustedes todos, aunque son muy jóvenes y no tengan hijos, muchos de ustedes tendrán hermanitos chicos o algún primito que hayan tenido que vestir de apuro, a prepo. Y aunque no querramos maltratar a los niños, son frecuentes las maniobras bruscas hacia los niños, ¿sí o no? Los peinamos, les tiramos el pelo, les sacamos los piojos y les duele, yo por lo menos con los míos, ¿no? Pero en el momento que un niño que amamos y que está con nosotros dice ¡ay!, se nos cae el peine. ¿Por qué? Porque se activa el vínculo de apego, porque empatizo con su dolor y porque aunque esté furiosa, se me cae todo, porque a ese niño está previsto que yo esté para protegerlo. Y cuando este niño, señora jueza, le dolió y se volvió a mirar la cara de su padre, no vio cara de empatía. No le dije cara de qué tenía, pero se pueden imaginar. Estaba en su propio proceso sexual, pero no estaba empatizando con el niño. Entonces, ese niño habló cuando sintió dolor. Porque si no hubiera... Pero si ese niño no habló porque sintió dolor solamente, perdón, habló porque sintió dolor y buscó el rostro de su padre y no encontró eco, ¿no? ¿Por qué nuestros niños no nos denuncian todos los días? Porque nosotros los criamos en un contexto donde predominan los cuidados y los buenos tratos. Entonces, un tirón de pelo, un sacudón, no estoy diciendo que haya que hacerlo, pero humanos somos, los niños no lo viven como un maltrato o un abuso, ¿tá? Los niños viven porque dicen, hoy mi madre está loca, hoy mi padre vino, ¿no? Nos perdonan, porque saben que el apego seguro está y que cuando ellos tengan una situación de dolor, al primero que van a recurrir es a nosotros. Entonces, en ese momento me di cuenta de la dimensión de la protección del apego. Todo lo que sabía teóricamente del apego se me fue al jabón amarillo para siempre. Por eso lo traigo para acordarme de contárselos. Que ese factor es de gran protección y que cuando un niño da cuenta de algo es porque percibe que su cuidador no está empatizando con él. Sí. Y resumiendo, que ya han permanecido con fidelidad. Hay otro autor que se llama Faller, que en el 93, pero sigue muy vigente, hizo un listado. Yo elegí algunos factores que son un poco el resumen de todo lo que venimos diciendo. Para validar los relatos de niños que han sufrido abuso, es muy importante pensar el momento y las circunstancias de la revelación, como ya vimos. Es un pequeñito, le contó a su mamá, mientras lo bañaba, y todo eso son tric a favor. Es muy importante que el lenguaje se acorde a su edad, con palabras que un niño dice. Son de suma importancia los detalles. Detalles sensorio-motores que deben decirles. Una niña que refería que a la hora de la siesta, cuando la abuela se iba a dormir, su abuelo subía la escalera de madera y ella hacía el sonido tric, y escuchaba el regador, chiqui. Esos son los detalles sensorio-motores. Recordaba el ruido de la escalera y el ruido del regador de agua en el momento que su abuelo abusaba de ella. Nivel de conocimientos sexuales según la etapa evolutiva. El niño cuenta con las palabras que él tiene, según su edad y según su nivel. Y la descripción de las conductas del agresor, que como les digo, son tan calcadas que cuando uno escucha 1, 2 y 3 dice, uno más, ¿no? De repetir el mismo ritual, siempre de la misma manera. El niño cuenta eso y cuando uno escucha, dice, esto es un relato de un niño que ha sufrido abuso. ¿Sí? Y bueno, recordar con rojo. En la inmensa mayoría de las situaciones de abuso sexual, el examen físico es normal. Si lo mandan al pediatra para que lo examine, sepan que no nos dice nada un examen clínico normal. A veces es el primer lugar donde van corriendo. Dice, ¡ay, qué suerte! Himen intacto. Niña de 3 años. Si en una niña de 3 años el himen no estuviera intacto, estaría muerta.
porque no soporta una violación a una niña de 3 años. O sea que no es novedad que tenga el himen intacto y esté viva, ¿se entiende? Si no, no aporta nada, es esperable, si la abusó manoseándole, que el himen esté intacto. Cuando el médico registra en la historia clínica, estamos sugiriendo, y los invito a que a todos los pediatras, médicos de familia que conozcan, les hagan saber y les pidan que consignen en la historia clínica examen físico normal como es esperable en estas situaciones. No aporta nada poner examen clínico normal, solamente saber que no hubo una lesión física grave, pero no descarta el abuso sexual. Recordar que al registrar el relato del niño debemos hacerlo con las palabras del niño, cada palabra una perla, ponerla tal cual, entre comillas, es lo mejor que podemos hacer, porque aunque nosotros no seamos peritos, ese relato que como psicólogos recogimos en la entrevista clínica, lo vamos a poner en manos de quien sea y va a ser mucho más útil cuando lo entregamos con ese estado de virginidad, sin interpretaciones. ¿Sí? Y recordar que a pesar de lo importante que puede ser el examen físico en algunas situaciones graves, el 90% de los casos de abuso sexual se diagnostican por la anamnesis, que es el interrogatorio, y el oído atento a la palabra del niño. El doctor Lambert es un pediatra forense norteamericano que tuvimos el gusto de recibir en Uruguay en varias oportunidades y defensor a muerte de escuchar la palabra de los niños. ¿Sí? Y por último, cuando un niño nos relata una situación de violencia, sintámonos profundamente privilegiados, porque nos eligió, porque podemos ser para él la figura confiable de la que espera recibir lo que podamos darle. Y una mnemotecnia que usamos es envolverlo en capa. Creer, apoyar, proteger y acompañar. No necesariamente vamos a resolver, una sola persona no resuelve una situación, pero si recibimos el privilegio de escuchar el testimonio de un niño, lo primero es: te creo, te voy a apoyar, voy a ver cómo puedo protegerte de esto, voy a buscar ayuda para protegerte y te voy a acompañar en todas las instancias. No te voy a pasar como una papa caliente para, me dijo, tome, pase al forense. ¿Tá? Es a mí que me contó y soy yo su figura confiable que tengo que acompañar. Entonces, ojalá que les sea útil para poder validar las palabritas de niños y niñas que creo que si logramos convencer de la importancia de la escucha a los niños, un largo camino está abierto delante de posibilidades de recuperación. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes y espero que les sea de utilidad. Las apoyo.